Bien, vamos a ver eh, el ejercicio que corresponde a la primera unidad de la primera unidad, que se llama Ley de Viscosidad de Newton. Y acá tenemos el ejercicio, consta de un cojinete que tiene digamos, la parte del cojinete y del eje, o cilindro interior y cilindro exterior. Son coaxiales y entre ellos se encuentra esta parte rayada, es el fluido que quiero medir la densidad, la viscosidad. Tiene una densidad relativa de 0,95. Acuérdense que la densidad relativa se hace muchas veces referida al agua. En este particularmente es referida a la densidad del agua, por lo tanto ya les puedo decir que la densidad de este aceite va a ser de 950 kilogramos por metro cuadrado, ya que bueno, la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico, no cuadrado, perdón, de metro cúbico. Bueno, nos está pidiendo la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática y la potencia disipada, y nos da como dato la velocidad de giro y el par torsional. Tenemos también como dato, bueno, las dimensiones del cilindro interior y del cilindro exterior. El que está girando en este caso es el cilindro exterior, pero por lo general cuando se habla de cojinetes lo que gira es el eje. Bueno, acá tenemos la pieza, el cilindro interior y el exterior, y este es el corte, digamos, la vista desde arriba con el cilindro interior, el fluido y el cilindro exterior. Vamos a plantear hipótesis de cálculo. Primeramente, supongo que el fluido es newtoniano, por lo tanto hay una proporcionalidad entre las tensiones de corte y digamos, la tasa de deformación. El perfil lo voy a considerar lineal, porque tomamos espesores pequeños tanto en la base, el espesor entre la base del cilindro inferior y la base del cilindro superior, y el espesor en la cara lateral del cilindro interior y el del exterior es pequeño respecto del radio. Por lo general se considera pequeño a lo que es por debajo del 2%. Y el principio de adherencia, que es que las partículas que se encuentran en las caras o en las paredes del cilindro, tanto interior como en el exterior, no se deslizan, es decir, se mantienen adheridas en esa superficie. Por lo tanto, van a tener la velocidad que tenga el cilindro. O si el cilindro, por ejemplo, en este caso, que el cilindro interior está quieto, la velocidad va a ser 0. Bueno, planteamos cosas que sabemos. Por ejemplo, sabemos que el torque total tenía un valor de 0,392 newton por metro, y que a su vez ese lo podemos descomponer en torque lateral y en el torque en la base, simplemente para simplificar el cálculo. También sabemos que el torque que se produce por, digamos, que el fluido se opone al movimiento, va a estar dado por esa fuerza multiplicado por el radio R1, que es la distancia al centro, o sea, la palanca de la fuerza por la distancia. Bien, entonces planteamos la ecuación de Newton, que nos dice que la tensión es igual a la viscosidad, que no la conozco, por la tasa de deformación. Como nosotros tenemos un perfil lineal de velocidades, vamos a tener que esa tasa de velocidad es directamente la velocidad tangencial
dividido el espesor, que va a ser pequeño, la diferencia entre el radio 2 y el radio 1. Con ello vamos a tener que la tensión de corte va a ser constante y multiplicada por el área. Vamos a tomar un diferencial de área pequeño en el que ese diferencial de área va a ser el rectángulo que es el perímetro del cilindro multiplicado por la altura, que va a ser el diferencial H que tengo acá, nos va a dar el diferencial de área. Multiplicado por la tensión de corte nos va a dar el diferencial de fuerza lateral. Reemplazando los valores, o sea, el valor que me da por la ecuación de la ley de viscosidad de Newton y el diferencial de área, nos da los parámetros que está sometida a la fuerza. Además, diferenciando también lo que es el torque, voy a poner que es, bueno, obviamente el diferencial de fuerza por ese radio, el radio 1. Reemplazando los valores, tenemos que el diferencial de torque lateral va a estar dado por el valor de la tensión, por el área, por el diferencial de altura y el R1 que lo traíamos de acá. Cuando integramos el torque de la base hasta donde está alojado hasta la altura, digamos, este H que era de 200 milímetros. Integramos también sacando las constantes de la integración, que van a ser todas estas. Tengo constante mu, que es la viscosidad, el omega es constante, el radio es constante, el espesor es constante y bueno, 2 y pi es constante. Entonces hago la integral de diferencial de H, que es H propiamente dicho. Y acá está resuelto, digamos, lo que es el torque lateral. Ahora pasamos a ver lo que sucede en la base. En la base, si miramos este gráfico, que se entiende bastante, tenemos la base, esta es la línea de la base, o sea, yo lo estoy mirando de frente, con un corte de frente, que sería esto que está acá. Tengo el cilindro exterior que está girando, el fluido y la base del cilindro interior. O sea, voy a estudiar este sector. Entonces, ¿qué tenemos? Si el huelgo, otra vez, las hipótesis, tengo un fluido newtoniano, el espesor, el huelgo es pequeño, entonces voy a tener un perfil lineal de velocidades, y el principio de adherencia, que la velocidad que tenga en el cilindro exterior va a ser la velocidad que va a tener el fluido, porque no se está deslizando el fluido en la pared. Voy a tener este perfil lineal de velocidades. A ver. Vamos a poner así. Ay, bueno, no me sale muy bien. Vamos a borrar. Será este. A ver si me sale de nuevo. Bien. Ahí está mejor. Un perfil lineal de velocidades que va a estar dado por la velocidad de giro y multiplicado por el radio me va a dar la velocidad tangencial. Por lo tanto, voy a tener tensiones. La tensión que se va a dar va a ser constante, la tensión en el fluido. Y va a estar dada por la viscosidad, por la velocidad tangencial, dado que mi perfil de velocidades es lineal,
sobre la altura, que en este caso está designada con la letra B larga. Bien, pero ¿qué pasa? Que esta velocidad depende en la posición, vamos a este gráfico, en la posición en la que me encuentre a lo largo del radio. O sea que la tensión, que va a ser constante, va a depender también de dónde yo esté posicionada a lo largo de este eje radial. Y acá se puede ver, podemos hacer esto, a ver, opciones de puntero, vamos a cambiarle el color para diferenciarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy parada, por ejemplo, en este punto, en este R sub I, voy a tener que también la velocidad omega constante, pero el R va a ser más pequeño, va a ser R sub I, supóngase que es R sub I. Bueno, entonces el perfil va a ser también lineal. Vamos a borrar esto. Bueno, no me lo borra. Ahí está. El perfil va a ser lineal como este, pero más pequeño. Acá se observa, si lo pueden ver, se observa, este es el espesor E, este es el perfil lineal, pero a medida que me voy acercando hacia el centro, al disminuir el radio, ese perfil lineal se va haciendo cada vez más chiquito. ¿Por qué? Porque esta velocidad tangencial también se reduce. Pero el perfil a lo largo, digamos, del eje Z va a ser lineal. Bueno, otra vez planteamos la ecuación que ya conocemos. El diferencial de fuerza va a ser igual a la tensión constante por el diferencial de este diferencial de área, que va a ser un aro alrededor de la base del cilindro, que va a tener a ver, acá está, que va a tener las dimensiones del perímetro de 2πr por la altura, que va a ser ese diferencial R que está acá. Por lo tanto, que voy a tener también que el área depende del radio, es decir, de la posición en la que yo me estoy ubicando a lo largo del eje radial. Volviendo acá, observemos que la tensión de corte va a ser igual al coeficiente de viscosidad por la tasa de deformación dependiendo del radio, es decir, depende ya de la posición en la que me encuentro. Por eso esto sigue siendo lineal, pero ya este R va a ser diferente según en la posición en que me encuentro. O sea, voy a tener R1, R2, R3, R4 hasta el R1 mayúsculo, el R grande, digamos, el R mayúscula 1, que es el extremo del cilindro. Bueno, acá lo que hacemos es reemplazar directamente. Reemplazamos el valor de la tensión, que está acá, el valor multiplicado por el valor del diferencial de área, para obtener el diferencial de fuerza en la base. Hacemos como lo hicimos en el caso anterior. El diferencial de torque también va a estar dependiendo de la posición en la que se encuentre, entonces depende de R chico, que sería, bueno, la variable en estas ecuaciones.
Entonces, bueno, reemplazo todos los valores, o sea, el valor de la diferencial de fuerza en la base, que lo habíamos hallado acá arriba, multiplicado por el R, me está dando que tengo R al cubo por diferencial R. Entonces, integramos, sacamos las constantes fuera de la integración y nos queda la integración entre 0 y R1, entre 0 acá, 0, entre 0 y R1 de R al cubo diferencial R. Lo resolvemos. Bueno, me faltó poner que es R, o sea, no le di los valores, o sea, es impropia la resolución, no le di los valores de R. Pero nos queda R1, R mayúscula 1, a ver si lo puedo escribir. Ahí está. Bueno, más o menos. A la cuarta. Bueno, sobre 4. Entonces, reemplazamos los valores que tengo como dato y obtengo el coeficiente de viscosidad absoluta. ¿Qué quiero decir con esto? Que reemplazo acá, bueno, a ver si aparece. Ah, acá está, mira. Claro, bueno, reemplazo los valores conocidos y tengo el torque lateral que me había dado este valor, el torque en la base que lo resolvimos recién. Acá recuerden poner a ver, el R1, que es el dato R1, y lo que tengo que hacer es despejar la viscosidad, porque todo lo que está acá son valores conocidos que me dan como dato o los mido. La viscosidad bueno, pasamos al otro punto que me pide la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica dividida por la densidad. La densidad no me la dan, pero como les había comentado, la viscosidad relativa es la viscosidad del fluido relativa al agua. Si yo sé la viscosidad del agua, puedo hallar la densidad. La densidad relativa es 0,95 que me dan como dato, y puedo obtener la densidad del fluido conociendo la densidad del agua. Y la potencia disipada en el proceso es el torque total multiplicado por la velocidad angular. En este caso lo podría haber calculado directamente porque el torque yo lo medí y la velocidad angular constante era 9,43 radianes por segundo. Entonces ya es un valor de potencia disipada que ya lo puedo calcular.